Bueno, y estos números definitivamente sí nos preocupan y nos asustan, ¿verdad? Así que vamos a hacer contacto con Carolina Monge, nuestra compañera. Ella está en el Hospital Nacional de Niños con una especialista que también ha estado aquí en el programa muchas veces, con la idea de que nos ayude a entender un poquito qué es esto, ¿verdad? De los números tan crecientes. Es la doctora Marcela Hernández, que es infectóloga pediatra del Hospital de Niños, y ella nos puede ayudar a ubicarnos antes de que comencemos con los temas que ya le propusimos a usted en el inicio del programa. Así es, Carolina, buenos días. Hola, buenos días, Thais, Randall, un gusto saludarlos, igualmente a ustedes allá en la casa. Y como ustedes bien lo adelantaban, estamos en el Hospital Nacional de Niños con la doctora que ustedes conocen bien, la doctora Marcela Hernández, pediatra e infectóloga. Buen día, doctora. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos, doctora. Empecemos conversando sobre esos factores que pudieron haber incidido en el aumento de casos que hemos visto en los últimos días. Sí, es importante mencionar que conforme haya más casos, aumentan los contactos. Conforme aumentan los contactos, hay mayor riesgo de tener positivos y eso, bueno, es como una bola de nieve, ¿verdad? Entre más casos haya, más multiplicación del virus dentro de las personas, al inicio dentro de la familia, luego eso se extendió un poco, porque quizás de los factores que han contribuido es que muchas de las personas han tenido que salir de sus hogares a hacer mandados, a trabajar, porque no se puede detener todas las actividades por tanto tiempo. Entonces, a la necesidad de las personas de estar saliendo y ver cada vez más gente en la calle, como que eso da una sensación de seguridad, de que hay gente en la calle, podemos salir, estamos a salvo, hay una disminución de casos, ¿verdad? Cuando eso se dio, ¿verdad? Que cada vez teníamos menos casos, ahí nos mantuvimos, hubo una flexibilización de las medidas, pues las personas quizás percibieron que el riesgo ya no estaba. Agradecerle mucho a todas esas familias, esas personas que han acatado ese distanciamiento social, que realmente sí se ha quedado en casa, porque gracias a esas personas no son más casos. Sin embargo, hay otro grupo de personas que pareciera que no se han esforzado tanto, ¿verdad? Porque si hubiéramos seguido todas las medidas, cada uno con nuestra responsabilidad individual, no estaríamos viendo este aumento súbito. 100 casos más de un día para otro, 100 y un poquito de un día para otro, esos son muchos casos. Esto se obedece a que quiere decir que hemos estado en contacto con personas que han estado enfermas o que personas enfermas han salido de sus casas. Cuando hemos insistido que por favor, si está enfermo, avísele a su jefe, que estoy segura que el jefe va a estar más tranquilo si se queda en la casa o le hacen un plan de teletrabajo antes de tener que llegar y exponer muchas otras personas en una empresa, en transporte público o en una reunión social, ¿verdad? Que no es secreto para nadie, todos hemos visto que han aparecido alguna que otra reunión social, las personas a veces en sus propios barrios pueden escuchar que hay una reunión social y eso definitivamente aumenta el contagio, aumenta el riesgo de transmisión. Entonces, cuando era un caso y todos estábamos en casa, contagiábamos a los que estaban solo en la casa, pero ese caso, si salió de su casa, además por razones que tiene que salir, pero además tiene una reunión social, imagínense la cantidad de personas expuestas, porque entonces es su núcleo familiar, las personas del trabajo y además si se pusieron de acuerdo para ir a almorzar con alguien, para ir a cenar con alguien o tener una reunión, eso es lo que ha contribuido a la multiplicación de los casos en este momento. Doctora, este tema con respecto a las burbujas sociales, de repente las personas dicen, es que es mi familia, es mi tío, es mi abuelo, y entonces yo lo invito a mi casa y estamos en burbuja. Reforcemos qué es una burbuja social y por qué es tan importante mantenerla. Sí, básicamente lo que se está refiriendo a este concepto es que las personas que conviven, las personas que duermen bajo el mismo techo, eso es una burbuja. Si viven en lugares diferentes, en casas diferentes, pues ya son burbujas aparte, ¿verdad? Son siempre parte de la familia, pero si no viven juntos, eso quiere decir que no conviven y es otra dinámica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes tener estas dos familias, de esta familia puede ser que sean hermanos o papá y mamá, que de una de las dos familias, una trabaja en un hospital y la otra trabaja en un banco.
y estas dos familias se reúnen por alguna razón y qué sé yo, pongamos el ejemplo típico de por estar trabajando en un hospital alguien tiene mayor riesgo, además de poner en riesgo a esta familia, se extendió a esto y además al banco. Entonces esa es la importancia de poder mantener lo mejor que podamos el contacto con nuestra burbuja, hacer todas esas actividades sociales que nos hacen falta, ¿verdad? De conversar, sentarse, que muchas veces eso lo extendemos a los amigos y a otros familiares, pero que sirva para poder hacerlo y compartirlo dentro de la misma burbuja, ¿verdad? Lo mismo que nos gusta hacer, pero dentro de la burbuja. Doctora, en semanas anteriores se han aplicado gran cantidad de pruebas en zonas del GAM. ¿Eso también pudo haber contribuido al aumento de casos? También, cuando hay búsqueda activa se encuentran más casos, ¿verdad? Como bien lo mencionó el ministro hace unos días, en la búsqueda activa se encuentran casos que no fueron a consultar, ¿verdad? Pero aquí viene otro dato muy importante. Entonces, si esos casos los encontraron en una búsqueda activa, si no los hubieran captado en esa búsqueda y no se aíslan y se sienten no tan mal, porque digamos, estos casos que se encuentran así es porque no se sienten tan mal, tal vez no identifican los síntomas o están presintomáticos, pero ya tienen riesgo de transmitir. Entonces, si tomamos ese muestreo como una fotografía de lo que puede estar pasando en las diferentes zonas, probablemente estemos teniendo algunos casos en diferentes localidades y distritos que no se sienten tan enfermos como para consultar, pero que puede ser que estén positivos y contagiar a las demás personas. Doctora, la mayoría de personas siente frustración porque tenemos casi 4 meses de estar en casa, de seguir medidas y no vemos un descenso en los casos, sino todo lo contrario. Hablemos de la importancia de mantener esas medidas. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo? Precisamente esa frustración es quizás lo que hace que la gente rompa su burbuja, ¿verdad? Esa necesidad de ya necesito, ¿verdad? Hacer algo más, ya son muchos meses. Y como mencionábamos antes, hay personas a las que se les agradece muchísimo porque sí han cumplido. Entonces, estas personas que sí han cumplido, que se han mantenido en casa, que salen para lo mínimo, quizás son las personas que están sintiendo ahora estos 4 meses más, porque han sido meses que han sacrificado ver a su familia, salir de paseo, y eso para esas personas es duro, ¿verdad? Es duro poder mantenerlo. Las personas que no lo han hecho va a ser más fácil, porque va a ser, ahora sí, acaten lo que se está diciendo, porque vean que sí ya hay una multiplicación de casos. A las personas que han cumplido, por favor, continúen, no pierdan ese esfuerzo. Ya llevan mucho tiempo esforzándose, no se han enfermado. Estoy segura que las personas que han cumplido no se han enfermado. Esa es la ganancia, no enfermarse, no enfermar a sus personas vulnerables, a su papá o aquella tía diabética o aquel niño que tiene una cardiopatía. Esa es la ganancia. Piensen en el bien que están haciendo para poder continuar tomando esas medidas. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Al inicio decíamos, bueno, ya Wuhan está saliendo, pero mire, qué sorpresa, no era solo una ola. No era solo una ola, ahí estamos viendo que en realidad puede haber una segunda ola. No sabemos si una tercera, una cuarta, si este virus vino para quedarse o hasta cuándo nos vamos a decir, bueno, ya esto se volvió la normalidad, convivir con este virus y ya no es pandemia, va a ser un virus más de la comunidad. No sabemos cuánto va a tardar, por lo que todas las medidas hay que tomarlas con mucha filosofía, sabiendo el bien que se está haciendo para poder continuarlas por el tiempo que sean necesarios. Muchísimas gracias, doctora, por ese mensaje. Recalcamos perseverancia y responsabilidad. Vuelvo con ustedes hasta la casa de Buen Día. 8:12, muchísimas gracias, Carolina, y evidentemente también muchas gracias a la doctora Hernández por este mensaje que, como les decimos desde hace muchos días, no es nada nuevo, pero tenemos que seguir como la gotita en la piedra, dándole, a ver si acaso se nos mete. Sí, así que gracias a Carolina. Y bueno, sí, como decía Randall, hemos repetido constantemente que la mascarilla, por ejemplo, no sustituye el distanciamiento ni el lavado de manos, así que sigamos con todas las medidas como si fuera el primer día, Randall, con toda esa insistencia que teníamos de voy a lavarme las manos, de por favor no me salude, estemos muy largo, ¿verdad? Con toda la firmeza posible. Correcto.